Bienvenidos a Hoy, una manera distinta de hacer noticias. Empezamos la mañana de este lunes con una invitada muy especial, la abogada Natalie Viteri, candidata a la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, Natalie? Bienvenida a nuestro programa. Es un gusto poder tenerla hoy a usted con nosotros. Paulina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a Vito TV. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan. Bueno, Natalie, vamos a empezar un poquito para poner en contexto a nuestros televidentes de su participación en la Asamblea Nacional. La abogada Natalie Viteri formó parte de la Asamblea Nacional recientemente destituida por el decreto de muerte cruzada impuesto por el presidente Guillermo Lasso. Para conocer un poquito más de su participación en la Asamblea, quiero comenzar con la pregunta de ¿cuál fue su posición ante este decreto de juicio político emitido por el presidente Guillermo Lasso? ¿Cuál era su postura ante este juicio? A ver, no hubo decreto de juicio político, era el juicio político que interpuso la Asamblea Nacional, calificado por la Corte Constitucional, que daba paso a que se dé. Es decir, era completamente constitucional, cumplía con todas las bases constitucionales, tenía causa constitucional y lo que se estaba haciendo era darse el curso normal con las bases jurídicas. El Partido Social Cristiano, en las otras propuestas de juicio político, siempre en 3 causas anteriores dio su voto en contra porque no había causal. En este caso en particular, que era la 4ª vez, el Partido Social Cristiano sí vio la causa constitucional y el voto era por el juicio político. Luego el presidente, a través de un decreto que no tenía base constitucional y solo por salvarse del juicio político, es decir, contra toda base constitucional porque no había causa, lo que hizo fue emitir un decreto inconstitucionalmente para salvarse de este, solamente esperando el día siguiente, que era el día de la votación. ¿Cuál fue su reacción al enterarse de este decreto, usted y todos los asambleístas que se enteraron de esta decisión? Bueno, la reacción de los otros no lo sé porque no la conversé con ellos, pero era algo que se veía venir ante el ya pronunciamiento del presidente, inclusive con organismos internacionales, en entrevistas que había tenido, donde él había dicho que no iba a permitir que lo destituyan a través de un juicio político y que ante eso él dictaría un decreto de muerte cruzada. Es decir, simplemente había dicho que ante una posibilidad de un voto por un juicio político, él decretaría muerte cruzada, sin base constitucional. Eso es un error que quedará en la historia para siempre. Entonces ustedes ya estaban un poco enterados de cuál sería esta decisión del presidente, ¿verdad? Lo había dicho, sí, en entrevistas internacionales, lo que da pie a que nunca tuvo una base constitucional, solamente un miedo y el ego propio que no está por sobre los intereses del país. Bueno, entonces, como para volver un poquito a su participación dentro de la Asamblea, ¿cuáles son los proyectos que usted puso al mando de la Asamblea para que se legislen? Yo presenté 10 proyectos de ley. Uno ya es ley de la República, la ley FinTech, que es de financiamiento tecnológico justamente para lo que están realizando ustedes, por ejemplo, que presentan este canal a través de streaming, y eso es lo que hace la ley FinTech, un financiamiento tecnológico para emprendedores y para todo lo que tiene que ver con la tecnología, sin que sea una intermediación o un financiamiento a través de un banco, porque los bancos siempre van a exigir una garantía para poderles dar un financiamiento, mientras que a través de la ley FinTech o de las compañías FinTech o las startups, lo que hace es que a través de un financiamiento tecnológico, compañías como Amazon, Mercado Libre, etcétera, participan en el mercado y las compañías pequeñas o FinTech pueden crecer y participar nacional e internacionalmente con sus productos y ser conocidos a nivel mundial. Esa ya es ley de la República. Otros proyectos que presenté, los otros 9, el segundo, que es la reforma integral a la ley para personas con discapacidad, ya está para segundo debate y sería aprobado ya ahora en esta nueva asamblea. El tercero es una ley que será la primera en el Ecuador, ley para personas con enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, para que no tengan que padecer lo que vemos fuera de los hospitales, porque este tipo de enfermedades son demasiado costosas, imposibles de pagar para ninguna persona, porque las medicinas hay. Por ejemplo, entre esas, las personas que sufren AME, la medicina más costosa del mundo, solo una cuesta $2.100.000. Entonces, el Estado tiene que garantizarles a estas personas que tengan calidad de vida y que reciban la medicación. Así como esa, hay muchísimas personas con cáncer y con otros tipos de enfermedades que tienen que ser atendidas y que tiene que existir, como lo presento en esa ley,
los derechos para esas personas, para las personas que los cuidan, los permisos que les den en sus trabajos y que no sean despedidos por atender a sus familiares, que haya la investigación suficiente en el país, que los médicos reciban la capacitación, porque no hay médicos que tengan capacitación o especialización en ese tipo de enfermedades, que haya investigación científica aquí, que hayan los cuidados paliativos y todo un sinnúmero de derechos y obligaciones por parte del Estado y por parte de las personas que sufren estas enfermedades para poder ser atendidos. Dos proyectos de ley en materia penal, como es jueces y fiscales sin rostro, para los tipos de delitos como narcotráfico, trata de blancas, tráfico ilícito de migrantes, sicariato, vacunas o extorsión, asesinato y todo tipo de delitos que termine con muerte de las víctimas. Y una reforma al COIP para aumentar las penas hasta por 60 años en este mismo tipo de delitos, que no hayan rebajas ni sustitutivas para que no salgan cumpliendo 5 años de cárcel y ya queden afuera, a los menores de edad que cometen este mismo tipo de delitos desde los 14 años a los 18 también sean sancionados como adultos, pero no en las cárceles de adultos, sino en los centros privativos de libertad para menores. Y otro tipo de reformas en ese mismo sentido, como que la Fiscalía tome la acción en este tipo de delitos sin necesidad de una denuncia, o que los denunciantes tengan sus datos confidenciales para que no tomen represalia a los delincuentes y los vayan a amedrentar a sus casas, y por eso es que tantas denuncias quedan en la nada o no presentan denuncias por miedo a represalias. Ok, entonces he contado aproximadamente que son 10 proyectos que usted los propuso en esta asamblea y solo uno es ley. En esta nueva candidatura a la Asamblea Nacional, de usted ser reelegida, bueno, no se habla de una reelección porque en realidad esta nueva asamblea no se constituye como una nueva como reelección como tal, es como una continuación. Ante estas elecciones anticipadas, de usted ser la ganadora a asambleísta nacional, ¿usted propondría que se continúen con estos proyectos o los va a reejecutar o los va a repensar o proponer algunos otros? Por supuesto, hay que impulsarlos porque todos ya fueron presentados, ya fueron calificados por el CAL y ya fueron enviados a las distintas comisiones según corresponda. Lo que hace falta ahora es impulsarlos dentro de estas comisiones para que pasen ya con sus informes y una vez sociabilizados al Pleno de la Asamblea Nacional para que sean debatidos en primer debate con las observaciones de los otros asambleístas, luego regrese a la comisión respectiva, sean otra vez sociabilizados con estas observaciones de los asambleístas, pase a segundo debate y sean aprobados finalmente y se conviertan en ley. Todos los proyectos de ley toman aproximadamente de 9 meses a 1 año hasta que se conviertan en ley. Ok, y ahora para hacerle una pregunta un poco distinta, para conocer por qué decidió lanzarse en estas elecciones anticipadas y no esperó a las elecciones del 2025. Porque hay que concluir el periodo desde el 2021 al 2025 por el que fui elegida la primera vez y concluir con los proyectos de ley que dejé presentados justamente en este periodo, que son importantes y son necesarios para el país, como lo he mencionado, tanto en salud como en materia de seguridad y en los otros proyectos que presenté también. Ok, entonces se podría decir que su candidatura ahora es por un motivo de querer terminar con este plazo con el que usted inició esta asamblea, ¿verdad? Claro que sí. Desear terminar con su trabajo en esta Asamblea Nacional. Concluir con el trabajo que empecé, que además fueron mis promesas de campaña cuando me lancé en el 2021 y que cumplí con todos, no solo con la promesa de campaña que hice, cumplí con todos esos proyectos y presenté aún más proyectos de ley de los que fueron mi promesa de campaña, como se debe hacer cuando uno aspira a un puesto de elección popular. Es lo que hice y trabajé aún más, y eso no significa que ahora que vaya y con el voto favorable de los ecuatorianos, si es así, regrese a la Asamblea, no solo impulsaré esos proyectos de ley, sino que seguiré con otros proyectos de ley, como por ejemplo el que no alcancé a presentar, pese a haber tenido ya todas las firmas de respaldo, pero que lo recogeré nuevamente si se da el caso, de las citaciones para las mujeres que tienen demandas por alimentos contra los que están obligados y que se les hace muy difícil la citación
porque no hay el personal suficiente en citaciones. En este caso, lo que estoy proponiendo es que esa citación la pueda solicitar la demandante al juez para realizarla por una sola vez, acompañada de un policía, y la puede realizar directamente la demandante junto al policía, dejando la razón sentada de que ella hizo la citación acompañada, repito, del policía. Puedan dejar sentada la razón y eso quede en el expediente para que estas citaciones se agilicen, porque hay muchísimas, más de 50.000 citaciones represadas en la función judicial en Guayas, muchísimas más en Quito y en las otras provincias del país, que están ahí represadas por falta de personal para poder realizar las citaciones. Esa es otra de las reformas que voy a hacer en base al tormento que viven las personas que tienen que realizar citaciones, en este caso para los menores de edad que están en situación con sus madres para que puedan ser alimentados. Hablando de su nueva campaña para llegar a la Asamblea Nacional, ¿cuáles son otras de sus promesas que desea que los televidentes conozcan? Bueno, el tema es que en la asamblea que acaba de ser cesada, se presentaron 577 proyectos de ley. Okay. Y el punto es que entre tanto proyecto de ley hay que ejecutarlos, hay que sociabilizarlos, hay que seguirlos. Como te dije, un proyecto de ley para que se convierta en ley pasa de 9 meses a 1 año. Y lo importante de esto es que se hagan, porque no es llegar y presentar miles de proyectos de ley, si no van a seguir un curso, porque se demoran muchísimo tiempo y tienen que ser sociabilizados, y en eso es importante que la ciudadanía los conozca, que la ciudadanía participe. De eso se trata la sociabilización, para que puedan conocer cuáles son los derechos nuevos que tienen, cómo han mejorado en razón del avance de la sociedad, porque una ley puede haber sido hecha hace mucho tiempo y era favorable en ese momento, pero con el avance de la sociedad, con el crecimiento de la población, con las nuevas herramientas que hay, con la nueva tecnología, con lo nuevo que pasa en la sociedad, o con lo que ya dejó de existir, que antes era una traba y ahora no lo es. Esas leyes tienen que ser modificadas, pero también tienen que ser transmitidas a la ciudadanía para que ellos sepan: ahora tengo esta herramienta, ahora mis derechos son estos y tengo que exigírselos ya no a tal institución, sino a esta otra. Y en eso es muy importante la participación de los medios de comunicación, porque lamentablemente, y es tal vez porque es lo que más vende, podremos decirlo así, la parte política de la Asamblea, que nunca va a dejar de existir, la parte política del Ejecutivo, que nunca va a dejar de existir, es lo que más vende, lo que más atrae. Pero no es todo lo que se realiza. La parte legislativa, que es realmente lo más importante en la Asamblea, porque ahí están los derechos de los ciudadanos, las obligaciones también, tanto del ciudadano como de la función pública, tiene que ser conocida. Tienen que saber los ecuatorianos qué tienen ahora, tanto de derechos como de obligaciones, y en eso la Asamblea lo puede poner en sus redes sociales, los asambleístas lo pueden poner, pero no llega tanto a la ciudadanía como lo pueden hacer a través de los medios de comunicación. Ahí sí, los ciudadanos pueden verlo, inclusive resumido, porque mandarles a leer toda una ley no va a ser tan próspero como tener una cápsula de lo que esa semana, porque todas las semanas se aprueban leyes, todas las semanas se conocen en primer debate un proyecto de ley, y así los ciudadanos pueden saber: esta semana se trató esto, eso quiere decir que en un plazo más esta ley va a ser aprobada a mi favor. Eso es lo que tienen que conocer los ecuatorianos, y eso es un trabajo que tiene que hacerse en conjunto con los medios de comunicación, que son muy importantes a la hora de transmitir los derechos nuevos de los ciudadanos. Eso me parece, la verdad, muy interesante, porque nosotros tenemos como sociedad la responsabilidad de poder dar algún tipo de mención de lo que se hace, algún tipo de comentarios acerca de lo que se está realizando, ya que la ciudadanía, como usted lo menciona, merece y tiene el derecho de saber en qué se está trabajando. En esa misma línea, ¿de qué otras maneras cree que se puede trabajar de diferentemente en la Asamblea Nacional para poder tener quizás a los ecuatorianos tranquilos de que lo que se está haciendo es en pro de beneficio de los ecuatorianos como tal, ¿no? Mira, la Asamblea tiene su propio canal y radio por los cuales transmite. Es muy poca la afluencia de sintonía, digámoslo así. Además tiene sus redes sociales por las cuales en vivo transmite tanto la
las sesiones del Pleno en vivo, las sesiones de las comisiones en vivo, que son todos los días, durante todas las semanas. Los propios asambleístas transmiten todas las semanas, al menos en mi caso es así, y después hago un resumen semanal de todo lo que se hace durante la semana, todo lo que se trata, pero es muy poca la atención o la llegada que se puede tener. Yo considero que la Asamblea Nacional debería tener un acercamiento con los medios de comunicación para poder dar esta comunicación, así como hacen las otras instituciones, que tienen un plan comunicacional a través de los medios para dar a conocer lo que realizan esas instituciones. Lo mismo debería hacer la Asamblea con todos los medios de comunicación para que todas las semanas salga lo que la Asamblea hace y no solamente lo que es la parte del escándalo o lo que es la parte de la política, que no digo que no lo transmitan los medios tienen que transmitirle toda la sociedad, pero así como transmiten esa parte, también haya la parte formal de transmitirle a los ciudadanos. Esta semana se trató esto en la Asamblea, esta semana se aprobaron estas leyes, porque yo lo veo, solamente sale esta semana trataron no sé qué cosa, y ese mismo día se trataron 8 temas más, 8 proyectos de ley y nada de eso se menciona. Entonces yo creo que la Asamblea debería invertir también con los medios de comunicación para que ellos transmitan todas las semanas lo que se hace, porque los medios de comunicación en verdad es lo único que está en contacto directo con todos los ciudadanos. Todos prenden la radio y escuchan lo que se está hablando, todos prenden la televisión y ven lo que se ha tratado, todos ven sus redes sociales y ven los medios que se transmiten ahí y de esa manera saben qué es lo que está pasando en el país. Usted, como Natalie Viteri, ¿qué labor ha realizado para que la ciudadanía conozca de los trabajos y de los proyectos que se han planteado en la Asamblea? Todos los días, de todas las semanas, yo pongo no solo lo que se va a tratar en la Asamblea, no solo lo que voy a tratar en la comisión de la que formaba parte. Además, el día último de la semana pone un resumen semanal de todo lo que se había tratado nuevamente en todas mis redes sociales para que la ciudadanía pueda estar al tanto de lo que pasaba dentro de la Asamblea Nacional. Ese es el alcance que yo puedo tener a través de las redes sociales. Si me entrevistaban, también lo hacía, pero siempre había un interés mayor por la parte política de la Asamblea que por la parte legislativa. ¿Cómo nuestros televidentes pueden encontrarla en sus redes sociales para que conozcan de su labor y, bueno, de ahora su campaña política para la Asamblea Nacional? Gracias. Bueno, en Instagram estoy como Natalie, mi nombre es Nathalie, Natalie Viteri, J, en Facebook Natalie Viteri, en Twitter Natalie Viteri. Ahí está compartiendo contenido a diario. Siempre está todo lo que hago dentro de la Asamblea, el resumen semanal de la Asamblea, todo lo que la Asamblea trata, habla, en la comisión también, todo. Bueno, y un poquito para ya terminar nuestra entrevista, quisiera conocer su opinión, o bueno, lo que le puede decir a los televidentes para que confíen un poco más en su trabajo, ¿no? Bueno, yo en el lugar en el que esté, en la función pública, en la privada, siempre trabajo con todo lo que puedo a favor de las personas, en este caso en la función pública de los ciudadanos. Es mi deber, es mi obligación, más allá de cualquier bandera política o lo que sea, siempre considero que el trabajo que se debe hacer es en favor de todos los ecuatorianos por igual. Yo no puedo andar por la calle preguntándole a la persona que vende en una tienda o en el taxi en el que me subo si es de tal bandera política o no. Simplemente hay que trabajar por todos los ecuatorianos por igual y considero que uno debe hacerlo de manera pensando siempre que el bienestar del país es absolutamente para todos, que si el país, el Ecuador, está bien, todos los 18 millones de ecuatorianos estaremos bien y que la única manera de avanzar es con respeto unos a otros, independientemente de la forma en la que pensemos. Si existe respeto, ya estamos avanzando como país. Trabajando todos desde nuestro lugar, haremos un mejor país. Listo, muchísimas gracias, abogada. No se olviden de votar. Jan Topic para presidente y por asambleístas todas las 6. Muchísimas gracias, abogada. Con ustedes, la abogada Natalie Viteri, que nos estuvo acompañando en los estudios de hoy, una manera distinta de hacer noticias. Ahora vamos a un pequeño comercial y retomamos con muchísima más información. Muchas gracias por su televidencia.